Muy buenas noches, profesora Marta Pérez y compañeros. Hoy le estaremos hablando sobre las diferentes corrientes económicas, mi compañero Brian Guerra y mi persona Yurielga Martínez. Muy buenas noches, profesora Marta Pérez y compañeros. Hoy le estaremos hablando sobre las diferentes corrientes económicas. Como introducción tenemos que el pensamiento económico pretende identificar y también estudiar los grandes forjadores de las ciencias de la economía, por medio de diferentes contextos de la historia de la economía de la sociedad. Como introducción tenemos que el pensamiento económico. Como contexto histórico entendemos que algunas de las teorías económicas vienen de pensadores clasificados como medievales, mercantilistas, fisiócratas, clásicos, marxistas, neoclásicos, keynesianos y liberalistas. Estos dan orígenes a diferentes corrientes del pensamiento económico en la historia. La economía clásica se refiere a la escuela de pensamiento económico que se originó a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña. Se centró en el crecimiento económico y la libertad económica, y también defendió las ideas de laissez-faire y la creencia en la libre competencia. La teoría neoclásica. Esta teoría coincide con la teoría del comportamiento racional, que afirma que las personas actúan racionalmente al tomar las decisiones económicas. En otras palabras, tenemos que las personas hacen una elección lógica entre dos opciones en función de su percepción de cuál es la mejor para cada uno de ellos. La teoría neoclásica. La teoría social marxista nos habla de una propuesta de análisis que se produce por conocer las principales características que tiene la sociedad capitalista, sus leyes tendenciales y a su vez también aportar en la transformación social que propone que supere el modo de producción y de reproducción. La teoría social marxista. La teoría keynesiana. Los keynesianos creen que, como los precios son un tanto rígidos, las fluctuaciones de cualquier componente del gasto, sea consumo, inversión o gasto público, hacen variar el producto. Si el gasto público aumenta, por ejemplo, y todos los demás componentes se mantienen constantes, el producto también aumentará. La escuela austríaca. La escuela austríaca es una escuela de pensamiento económico heterodoxo. Esta está basada en el individualismo metodológico, el concepto de los fenómenos sociales que resultan de las motivaciones y acciones de cada individuo. Esta también se caracteriza por su fuerte crítica hacia las teorías económicas neoclásicas, marxistas, keynesianas, monetaristas. Si bien entre la diferencia de los puntos de vista políticos, económicos, pueden tener los austríacos, la escuela austríaca también entiende como autodefinirse como la ciencia económica del libre mercado. En comparación crítica entre las corrientes económicas tenemos que las distintas corrientes económicas han ofrecido perspectivas diversas sobre el funcionamiento de la economía y el papel del Estado en ella. La economía clásica y la economía neoclásica, sumándose la escuela austríaca, comparten que la creencia de los beneficios del libre mercado y de la intervención estatal es fundamental. Similitudes entre las distintas corrientes económicas. Por ejemplo, la economía clásica, la neoclásica y la escuela austríaca comparten la creencia de los beneficios del libre mercado y la mínima intervención estatal. Tanto en la teoría marxista como la keynesiana identifican fallas en el capitalismo, aunque con enfoques distintos. Marx propone su abolición, mientras que Keynes aboga por la regulación del mercado. La neoclásica y la austríaca enfatizan el papel de los individuos en la determinación de precios y en la forma de la decisión económica. Marx propone su La teoría marxista y la keynesiana abogan por una mayor intervención estatal, mientras que la escuela austríaca y la clásica defienden la no intervención. La teoría marxista y la keynesiana. La economía clásica se centra en el valor trabajo, mientras que la neoclásica
lo redefine con el concepto de utilidad marginal. La economía clásica se centra en el valor trabajo, mientras que la neoclásica lo redefine con el concepto de Keynes enfatiza la demanda agregada como motor de crecimiento, en contraste con la visión clásica de que la oferta genere su propia demanda, ley de Say. Keynes enfatiza la demanda agregada como motor de crecimiento, en contraste con la. Aunque el mercantilismo es ampliamente criticado, algunas políticas proteccionistas actuales en ciertos países muestran cómo el temor a la pérdida de empleos o recursos sigue presente, como en el caso de las tensiones comerciales y las barreras arancelarias. La fisiocracia en el siglo XVIII, encabezado por Francois, propusieron que la agricultura era la única fuente verdadera de la riqueza. Abogaron por la laissez-faire, es decir, que el gobierno debía intervenir lo menos posible en la economía. El clasismo económico, indicado con Adam Smith, defiende la idea de que los mercados libres con mínima intervención estatal generarán el mayor bienestar para la sociedad. Smith introdujo el concepto de la mano invencible, según la cual las acciones individuales de los agentes económicos conducen al beneficio general. El marxismo. Karl Marx propuso que la historia económica de la sociedad es una historia de lucha de clases. Su teoría se basa en la idea de que el capitalismo es inherente, explorador y lleva la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. El keynesianismo. En respuesta a la Gran Depresión de 1929, Keynes argumentó que el mercado no se autorregula siempre y que el Estado debe intervenir activamente en la economía, especialmente durante las recesiones, a través de las políticas fiscales expansivas, aumentos de gastos públicos y monetarios. Por otro lado, el neoliberalismo surgió a mediados del siglo XX como una respuesta al keynesianismo. Defiende la reducción de la intervención estatal, la privatización de empresas públicas y la desregulación de los mercados, con el objetivo de promover la competencia y eficiencia económica. Economía de bienestar. Un mercado perfectamente competitivo siempre nos llevará a una asignación de recursos eficientes, en donde no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. Economía de bienestar. Las diferentes corrientes económicas han surgido a lo largo de la historia en respuesta a los desafíos y cambios en la sociedad. La producción y el comercio, cada una de ellas han aportado perspectivas diferentes sobre el funcionamiento de la economía y ha influido en las políticas económicas de distintos países.